Hoy sí. ¿Listos? Bueno, buenos días a todos. Creo que todos me conocen, pero me llamo Fabiola Rodríguez, soy bióloga y en estos momentos estoy haciendo un trabajo con el colibrí esmeralda en el Valle de Agalta, departamento de Olancho, Honduras. Y este trabajo es parte de mi tesis de maestría con la Universidad Indiana de Pensilvania. Llevo 7 meses en el valle colectando información para lograr comprender cómo estaba utilizando el colibrí esmeralda estos recursos solo en bosque seco. Vamos a ver en qué otros hábitats se ha visto al colibrí, pero realmente solo estoy trabajando en el bosque seco. También esta presentación nace a partir de que esta especie es muy importante en el país, es una especie que solo existe en Honduras, y de Honduras no existe en todo el territorio, también existe solo en algunos departamentos, y más allá de eso, dentro de estos departamentos no está en todo el departamento, sino que en sitios bien específicos. Y es importante aprender a distinguir qué es un colibrí esmeralda y qué no es un colibrí esmeralda. Entonces vamos a comenzar. Primero, a hablar un poco sobre generalidades de la especie. Bueno, colibrí esmeralda, o su nombre científico, Amazilia luciae, fue descrito en el año 1867 por un naturalista de Estados Unidos de nombre George N. Lawrence. Hay un caso muy curioso, y es que la descripción se hizo a partir de un espécimen colectado, ¿verdad?, en el país. Y esto se hizo en Estados Unidos. En esa época no existía una plataforma para poder hacer ese tipo de trabajos aquí en Honduras. Llegan al museo los especímenes colectados y hay un individuo que se encuentra en un lote o en un grupo de otro Amazilia, ¿verdad? Amazilia cándida. Entonces, desde ese punto inicial de la historia, no se sabe determinar bien al colibrí esmeralda, porque se creyó, antes de su descripción como especie, que era una forma extraña de un Amazilia ya conocido, una forma aberrante, dicen, ¿verdad? O que era una subespecie de otro colibrí de Sudamérica. Entonces, desde esa época de la historia hay problemas con la identificación de esta especie, ¿verdad? Aquí tenemos Amazilia cándida y tenemos Amazilia luciae. El nombre, por un dato curioso, ¿verdad?, fue Lawrence, cuando lo describió, le brindó el nombre de la hija de un amigo de él, otro naturalista, Thomas Brewer, ¿verdad? Entonces, de ahí tenemos Amazilia luciae. Ok. Estos especímenes fueron colectados 11, ¿verdad? Tampoco fue una cantidad muy grande. Otras especies se encuentran en museos, tienen una mayor cantidad de especímenes. Pero los especímenes de museos son muy importantes porque estos 11 que fueron colectados traían datos sobre su ubicación geográfica en el país. Y esas son las primeras formas para describir distribución de la especie. Solamente que también, como eso sucedió entre 1800, antes de 1900 o 1930, algunos sitios también no estaban muy claros, ¿verdad? Por ejemplo, si no hubieran habido coordenadas, el sitio que se describía como cofradía pudo haber sido otro sitio. Ese sitio está por acá, por Cortés. Pero en Honduras hay muchos lugares que tienen el mismo nombre. Si yo colectara un espécimen de algo y solo colocara comunidad de La Venta, hay un montón de La Ventas en el país, ¿verdad? Entonces es importante, o Cotales, y bueno, así podemos pensar en varios ejemplos. Es importante tener datos de distribución geográfica más específicos. Este mapa está conformado con la información que se sabía históricamente del colibrí, más la información de redescubrimientos, ¿verdad?, que fue recopilada por David Anderson et al., varios otros investigadores en Honduras, y la descripción o mejor dicho, el descubrimiento de la especie en un departamento nuevo, que es el de Gracias, y esto sucedió en el 2013. Entonces, se puede observar en qué departamentos tenemos presencia de colibrí esmeralda y qué departamentos no. En esos tiempos se ha aumentado el conocimiento, ¿verdad? Porque en los tiempos de la colecta obviamente no existían herramientas como eBird que ahora tenemos, y en tiempo real se puede documentar la distribución. Tanto así que ahora se puede ser más específico. Han habido algunos reportes de
colibrí esmeralda siempre dentro de los departamentos conocidos, pero en zonas en donde no se esperaba o no se había visto. Y creo que uno de estos fue un registro de, por ejemplo, uno de estos fue el del cajón, no sé si recuerdan en qué año fue el año pasado. Eso fue hace 2 años. Hace 2 años, ¿verdad? Y siempre, bueno, si no me equivoco, el cajón creo que está por este sector, ¿verdad? Bueno, la cuestión es que está un poco más alejado del sitio que se conoce, que es el que se espera, ¿verdad? Para la especie. Entonces también vamos describiendo poco a poco el rango más específico de la especie en el país. Ok, ahora, esto es la distribución, pero es el hábitat de Amasilia lucium. Porque para poder determinar una especie hay que saber no solamente cómo es, sino dónde vive y otras veces qué hace, comportamientos. Son las 3 preguntas que uno se hace cuando quiere identificar un ave. Entonces, vamos de descripciones más amplias, como ocurre en valles secos intermontanos. Ese es bien amplio, porque tenemos varios de esos valles, ¿verdad? Valles o planicies, y no está en todos los lugares, o también no se ha buscado en todos los lugares. Esta descripción a mí me gusta bastante, es muy sencilla, y realmente cuando uno visita los sitios, tiene veracidad. Bosque espinoso árido, matorral leñoso de borde, áreas semiabiertas con árboles dispersos y charral, ¿verdad? Claro, existen otros hábitats en donde la especie se ha detectado, como pino encino y guamiles. Y por guamiles nos referimos a sitios que están en regeneración. En este caso puede ser regeneración de pastos, porque la ganadería es algo común en estos valles y planicies, o pueden ser guamiles en regeneración de cultivos anuales como el maíz, ¿verdad? Entonces, estos guamiles, aunque son sitios en regeneración, en este tipo de valles intermontanos también tienen sus características y generalmente hay bastante regeneración espinosa. Y algo que vemos primero son plantas conocidas como mimosas, que tienen bastantes espinas. Repetimos. Ahora, existe una variación en el hábitat que se encuentra, estamos acá, Anderson et al. En 2010 describen que existen diferencias entre este hábitat y este hábitat. Ellos ilustran de que los hábitats de olancho y lloro tienden a tener un dosel de menor altura, son un poco más abiertos y la composición de especies de plantas varía ligeramente. O sea, hay plantas más características de este sector que de este sector. En este sector, entonces, las plantas tienden a tener mayor altura, ¿verdad? Nunca como un bosque de bajura, como lugares de la costa norte, pero siempre son más altos. Si la media en este sector del este es aproximadamente de 6 a 7, en el otro ya podemos tener una media de 8 a 10, algo así. Y estos datos al final son importantes porque la estructura de dónde está viviendo la especie también va dictando dónde encontramos la especie. Okay. Aquí tenemos unos ejemplos. Este sería un ejemplo. Otra cuestión que les quería mencionar es que si bien en el sector de olancho y lloro tenemos una tendencia a sitios más semiabiertos, no significa que no tenemos sitios de dosel cerrado y con bastante árboles, ¿verdad? Entonces este es un ejemplo de un sitio que podemos encontrar colibrí esmeralda y es como más denso, ¿verdad? Y en estos sitios también hay alimento. Muchas veces estos árboles tienen bastantes bromelias, son plantas epífitas, y de las cuales ellos se alimentan. Y el sitio típico y también de mejor detección, porque es más abierto y se puede ver mejor, es ya el matorral, ¿verdad? Esto es característico, los cactus son un componente característico de estos sitios, así como varios arbustos de la familia de las leguminosas, que tienden a tener muchas espinas. Son sitios útiles para la especie, o sea, no solo se alimentan de las flores de estos cactus, utilizan de percha, pasan bastante tiempo perchados, no parecería, pero realmente después de varias observación, ellos descansan bastante también, y utilizan las hojas de las leguminosas cuando están húmedas para bañarse, ¿verdad? O sea, cuando hay humedad, ellos aprovechan y luego se acicalan y es todo un ritual, ¿verdad? Entonces, así es el sitio. Y esto vayan tomando nota de esto, porque luego, cuando entremos al tema de eso no colibrí esmeralda, en dónde se vio el individuo en cuestión es importante.
Pico Bonito, ¿verdad? Ni tampoco a un manglar en el sur. Entonces es importante tener esto en mente. ¿Cuál es un poco de la historia natural del ave? Ok, entremos ya a cómo es un colibrí esmeralda. Al principio, cuando yo comencé con este trabajo, yo nunca había visto la especie y una de mis preocupaciones era, ¿voy a lograr identificar esta especie correctamente? Creo que después de tuvimos como unas 2 semanas intensivas de práctica, no solo con esto, sino con vocalizaciones, y sí se puede, o sea, sí se puede distinguir muy bien el individuo. Claro, hay momentos en los que mejor se deja como desconocido, y eso tiene que ver con la visibilidad, la luz, la distancia, ¿verdad? El tiempo que estuvo perchado y luego voló rápido, todo eso. Muy característico es, y hay muchas más características en el ave, pero estas quizás son las más importantes porque son las más visibles. La mancha detrás del ojo es pequeña, yo sé, no se va a ver si no tiene binoculares, pero esto es muy importante porque otros colibríes no la tienen, y ahí está la diferencia, ¿verdad?, entre una especie y otra. Casi, si esta se ve poco, esta también está descrita y se ve menos. Esta manchita preocular también es característica de la especie. No la coloco porque es más raro verla, ¿verdad? Y ahí sí tenemos cierta variación entre individuos, ¿verdad? Que todavía nos estamos tratando de familiarizar. Hembras y machos difieren muy poco realmente, ¿verdad?, en cuanto a coloración. Y el caso de hembras y machos es que el colibrí, si bien es un colibrí bien vistoso, no siempre se observa con los tonos brillantes, ¿verdad?, esmeralda o turquesa. La mayoría del tiempo realmente se observa así, que es un tono como azul turquesa, pero gris, como gris azulado, ¿verdad? Algo muy importante también, entonces, es como el género, es Amazilia. Una característica de los Amazilia es que ellos tienen cierto tono rojo en su pico, ¿verdad? Pero fíjense muy bien, esto es inferior en la mandíbula inferior, no en la superior, ¿verdad? Eso es otra clave, ¿verdad?, del colibrí esmeralda. Luego, esto también, o sea, el colibrí tiene unos tonos como verdes, y luego ya lo que son las alas y la cola. Coloco esa palabra, ese adjetivo, pardas. Me refiero a un tono que se puede ver de café a negruzco, ¿verdad?, dependiendo de la luz. En condiciones de buena luz y creo de repente, tal vez de edad, se pueden ver como bien cafés. Y después se ven bien como negruzcas. Y también tienen una banda subterminal, pero muchas veces tampoco se ve. Entonces, las que están mencionadas quizás son las más que uno debe de buscar en una foto o cuando estamos viendo un colibrí esmeralda. Otras que no coloqué. Cuando vemos un colibrí esmeralda, generalmente es 2 tonos. El colibrí esmeralda no es parejo, ¿verdad? O sea, el pecho y la garganta son de este tono, o turquesa en buena condición de luz, o así gris azul, ¿verdad? Variable. Y después viene a ser blanco sucio del abdomen, ¿verdad? Esto es clave realmente, o sea, a mí me ha servido mucho esta característica. Y aquí les enseño cómo se ven que las alas y la cola ya tienen otro tono, ¿verdad? Ya no se ven tan oscuras como en la imagen anterior, pero siempre vemos mandíbula inferior rojiza, manchas oculares y, bueno, variable. Se supone que en hembras tenemos un poquito más de moteado blanco, pero yo creo que sin haber caracterizado muy bien en qué época tenemos juveniles, que eso todavía no se tiene, no lo tenemos, es muy difícil separarlos, ¿verdad? Porque un juvenil siempre tiende a verse casi parecido a la hembra. Pero bueno, como esto es algo participativo, Mayron también ha tenido cierta experiencia con el esmeralda. ¿Tenías algunos criterios de separación entre hembras y machos? Es bien difícil, ¿Verdad? realmente, incluso cuando estuvieron trabajando poniendo redes en Santa Bárbara, en la mano era bien dudoso de definir los sexos. Sí. Entonces, esto no es algo que generalmente nos tengamos que arriesgar a hacer por lo mismo, porque no se sabe, ¿verdad? Y tal vez de repente no se pueden separar por esas diferencias ligeras que tiene la especie. Ok, entonces, bueno, hay mucha gente que va a decir, bueno, pero no es tan vistoso. Cuando el colibrí quiere, sí puede ser vistoso, y todo depende del ángulo y de la luz. Esta foto es de Mayron. Si no lo coloqué ahí, pero sí
Entonces, dependiendo de los ángulos de la luz, la pluma tiene como unas, bueno, no sé si decirlo como capas, pero dependiendo del alcance de la luz, entonces se empieza a observar esa iridiscencia. ¿Verdad, profe? Sé que no me va a dejar mentir porque eso es, creo que lo vimos en la clase de horno, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llamaría ese tipo de pluma así? Porque digamos las pigmentadas por pigmentos serían... Bueno, lo que he leído es iridescentes, ¿verdad? O sea, solamente eso conozco, que tienen esa nomenclatura. Sí, es por la estructura así dentro de la pluma. O sea, la que es así, cuando es pigmento así, biocromo, que está dentro de ella, esto no cambia con el ángulo de la luz, es constante, ¿no? Entonces hay, ¿cómo se llama?, coloración, amarillos y todo, que vienen más bien de la dieta y se depositan en diferentes partes de la pluma. Pero ese, si usted lo tiene en cierta, se ve café, o sea, gris. Sí. Entonces es una reflexión así por estructura dentro de la misma pluma. Exacto. Ahora tenemos un ejemplo, ¿verdad? Y esto es típico entre nosotros que observamos aves, que tenemos mucha interacción con las personas. Yo creo que de los comentarios que más he escuchado es: vi un colibrí negro. Esto yo lo he escuchado bastante y hasta donde yo sé, completamente negros no existen. No hay colibríes negros en Honduras. A continuación viene una serie de fotos malas, son mías, pero es solo para ilustrarles este ejemplo. Y aparte estaba en el sotobosque del ave. Como pueden observar ustedes, está en un lugar denso, está lejos, y entonces solamente ciertas plumitas, dependiendo de donde la luz está entrando, se observan. Ahí tenemos el ejemplo, ¿verdad? Él mueve su cabeza y entonces la luz le da en otras plumas y ven, poco a poco se va descubriendo más. Y obviamente cuando él está expuesto, entonces claramente ya observamos ese tono. Ahora, pero ¿cómo es el tono esmeralda realmente? Porque yo creo que esto es en lo que radica la mayoría de las confusiones entre todas las personas, que sabemos y no de aves. Bueno, y los colores tendemos a confundirlos. Lo que para mí puede ser rojo, para otra persona es fucsia, ¿verdad? Eso depende mucho. Pero en sí es un tono, ¿verdad?, basado en una gema que tiene una estructura, y entonces es esmeralda o verde esmeralda, ¿verdad? Y aquí lo vemos muy bien, ya lo tenemos ya expuesto y cómo se ve bien el tono. Entonces, la enseñanza de esto es que para su identificación, esmeralda no se refiere al color de su dorso ni otra parte del cuerpo, es decir, no es verde oscuro, verde bosque, ni muchos otros tonos de verde. Se refiere al tono que se puede observar con la luz adecuada y ángulo del ave adecuado en su garganta y pecho. Entonces, aparte de todas las otras características que teníamos, esto también para mí ha sido clave. Y no solo eso, si ustedes se fijan bien, aquí tenemos otra vez bitono, esmeralda y blanco sucio. Otros colibríes que tienen la misma iridescencia en los pechos generalmente va directo desde la garganta hasta el abdomen bajo. Entonces eso ya no es un esmeralda, a menos que en algún momento nos encontráramos algún híbrido, pero creo que en este caso no se ha dado. Ok, vamos a repasar. ¿Qué características me mencionan ustedes en esta foto que me dice a mí que este es... Bueno, primero, ¿es un colibrí esmeralda? Ok, ¿cuáles son esas características que nos ayudan a determinar cuando no lo tenemos con el pecho y la garganta brillante? Mancha, postura estelar. Ajá, exacto. Mandíbula inferior roja. Color La parte de atrás. pardo en la cola y el ala. Ajá, exacto, ¿verdad? Bicolor en el pecho. Y aunque no se mira muy bien bicolor, y esto es otra cosa con la que nosotros, miembros de un club, tenemos que tener mucho cuidado. Hay fotos que colocamos que nos pueden servir para identificar una especie, pero muchas veces los observadores que les están ayudando a identificar les solicitan más fotos, porque quieren asegurarse de que de todos los ángulos del ave esté mostrando las características que van a determinar, para que no andemos adivinando, ¿verdad? Porque a veces se colocan algunas fotos borrosas y ya se cree que con eso puede uno determinar una especie, tal vez familia, algo más que se puede llegar. Ahora, ¿dónde radica tal vez otra confusión? Colibríes de Honduras. En Honduras, según nuestro checklist más actualizado, tenemos 41 especies de colibríes. Pero entonces empecemos a pensar un poco en nuestra biodiversidad, no solo de aves, sino que de ecosistemas, para poder ir discriminando, o sea, eliminando especies que pueden y no pueden ocurrir en ciertos lugares.
no todas las especies ocurren en todos los ecosistemas. Por ejemplo, en ciertos lugares tal vez las especies llegan hasta, la comunidad de colibríes llega hasta 13, ¿verdad? Hasta el momento en el Valle de Galta yo solamente he detectado 7, uno de ellos migratorio, ¿verdad? Entonces, no, los 41 no van a estar todos en un mismo lugar porque todos tienen diferentes preferencias de alimento, diferentes preferencias de selección de sitio de nido, diferentes adaptaciones para diferentes tipos de ecosistemas. Y como ya aprendieron, no todo lo verde es verde esmeralda, ¿verdad? O sea, hay que fijarnos muy bien porque en aves los colores dicen mucho. Fueron descritos con estos colores para ayudarnos a su identificación. Y tenemos una paleta de colores variables. Hay como 1000 nombres para el café, si no se han fijado en la guía, o 1000 nombres para amarillo, amarillento, amarillo oliva, verdes, rojos, hay muchos tonos. Por características de género, nos podemos confundir con otros amaziglia. Claro, si yo descolorara a este esmeralda de acá, ¿verdad? Y le quito todos los colores, puede ser un cándida, ¿verdad? Puede ser una amaziglia rutila o cinnamon hummingbird, ¿verdad? Porque hay ciertas características que en el género se mantienen. Algunas son del tamaño, ¿verdad? O sea, tienden a ser colibríes que son parejos en ese tamaño. Y también la mandíbula bicolor. Esa es otra característica del género. Y por tonos de garganta y pecho se ha llegado a confundir con Anthracotorax probosti, el green-breasted mango, e Ilocaris felicie, el blue-throated golden tail. Estos ya son de otros géneros, pero tienen tonos similares, no esmeraldas, pero tonos similares. Y entonces ya hay casos en los cuales la gente se ha confundido con estos colibríes. Ahora vamos a ver algunos de estos casos. Ok, esto fue extraído de esta página de internet. Ahí está la fecha, ahí está el link. Y entonces el problema radica que cuando ustedes hacen una búsqueda en Google y ponen Amaziglia lucia y se van a imágenes, no todo lo que sale en esas imágenes es Amaziglia lucia. Uno, porque puede ser que el buscador le esté a usted detectando algo que en la página web ocurre. No significa que también todas las páginas quieren decir que es Amaziglia lucia, sino que de repente en esta página estaban hablando de la Amaziglia lucia, pero en otra parte del texto hablaban de otro colibrí y colocaron a ese colibrí. En otros casos, la gente se equivoca y pone otras especies y lo ponen como colibrí esmeralda. Y esto es importante porque después personas que quieren hacer material divulgativo, educación ambiental, un sinnúmero de cosas que tienen que ver con actividades más oficiales, tal vez incluso actividades de gobierno, qué sé yo, tarjetas postales, emblemas. Si una persona no es lo suficientemente detallada y se acerca a otras personas que saben, solamente hace una búsqueda y dice, oh, colibrí esmeralda único en Honduras. Y si más allá de esto el texto está correcto, porque yo leí este artículo y el texto está bien, menciona que es endémico, menciona varias cosas que están bien, y yo veo esta foto que aparece insertada en este texto, puedo tomarla y la utilizo. De hecho, yo creo que, a ver, ¿qué hace que este colibrí no sea un colibrí esmeralda? Tiene la garganta y el pecho. es un solo color. Es un unitono, ¿verdad? ¿Qué más? Los ojos no tienen las más Por eso que tiene, pero es muy leve o inexistente. ¿Qué más? El pico. Es La mandíbula inferior no es roja. Ajá. Y hasta, incluso pareciera que fuera un poco más pequeña y ligeramente Curva. decurvada, ¿verdad? Entonces, creo que ni siquiera existe Calibura bufoniense. Ajá. De hecho, esta es de las fotos más utilizadas en varios sitios cuando revelan colibrí esmeralda. Y realmente esa especie ni siquiera está en Honduras. Sí. Bueno, sí, es de Luis Vargas, Costa Rica. Es muy importante, ¿verdad? Observen ustedes. Bueno, este es un ejemplo. Pero lo más curioso de todo es que en este artículo hablan un poco del colibrí esmeralda. Y claro, tengo que hacer algo muy claro. El esfuerzo de querer divulgar información sobre la especie está muy bien. Y yo felicito a las personas que, si ustedes se fijan, es un WordPress, es una persona que es un blogger, no es una persona que es un biólogo o un naturalista, pero le gustó el tema y está tratando de divulgar algo sobre algo muy importante.
Entonces, a veces, entre nuestra misma comunidad de biólogos, eso ni siquiera sucede, ¿verdad? No tenemos la responsabilidad de publicar y de divulgar cosas que sí conocemos. Entonces, estamos hoy aquí para después, si conocemos este tipo de casos, tratar de colaborar con estas personas a que no cometan estos errores. Yo tuve, después más adelante les cuento, una oportunidad de un intercambio en una red social para corregir, ¿no?, estos errores. Claro que a veces no puede estar uno corrigiéndolo todo, a veces no da tiempo. Lo curioso es que en este mismo artículo, texto, imagen, texto, colibrí esmeralda otra vez. Pero este no es un colibrí esmeralda. Se parece más al otro, pero es otra especie, ¿verdad? Claro, la imagen está un poco estallada también. Ok, levemente, hay cosas que sí son del colibrí esmeralda, ¿verdad? Esta mancha postocular, de repente tiene como azul acá. Pero el pico es más rojizo. Exactamente, parece una diferencia minúscula, pero esa es una diferencia diagnóstica, como decimos El nosotros. pecho no es blanco. El pecho, ven, la gente lo único que dice, colibrí esmeralda, no. Esto, este es, bueno, yo diría que este es un Ilocaris silicio. De hecho, lo hemos visto también en el Valle del Alta. Y en el mismo texto ya tenemos dos especies de colibríes diferentes que no son el colibrí esmeralda, ¿verdad? Y de hecho, si ya nos ponemos a analizar aún más, esto no es ni siquiera esmeralda, es como más como azul morado, ¿verdad? Con esos tonos. Eso es muy importante. Texto, imagen. Tres diferentes colibríes en un solo artículo, ¿verdad? No lo es. Ahora, ¿por qué este no es un colibrí esmeralda? Parte que tiene en el ojo. Tiene un parche auricular detrás de la oreja, el sector de la oreja, que es como violeta, ¿verdad? ¿Qué más? No tiene la mancha postocular. Ni preocular, exacto. Se ve, a veces hasta difícil es de distinguir dónde está el ojo porque no lo tiene, ¿verdad? No tiene nada de rojo, ¿verdad? Exacto. Yo no aprovecho para mencionarles que yo no me fiaría personalmente de la forma de una cola, porque eso depende mucho para lo que ellos le estén utilizando, ¿verdad? O sea, la cola es parte de un plumaje que les sirve a ellos para volar. Entonces, si ellos están perchados y la tienen más cerrada, pues ya no vieron ustedes bien la forma, ¿verdad? Solo que la tengan bien abierta. Entonces, esa no sería una característica, pero todo lo demás que ven hace que esto no sea un colibrí esmeralda, ¿verdad? Entonces, bueno, siguiente caso. Bueno, pongamos acá entonces ya al verdadero colibrí con los tres. ¿Ven? Ahora ven ustedes una diferencia. Se observa bastante bien, ¿verdad? Se parecen porque ellos, es una característica de la familia que tengan tonos verdes, azules, rojos, o sea, eso es normal en la familia. Pero la distribución de estos tonos y el tono en sí más específico ya es único de cada especie. Y aquí podemos ver claramente, ¿verdad? Entonces, yo los insto también a que cuando ustedes hagan una actividad de educación ambiental y quieran utilizar imágenes de aves, siempre vayan a sitios de fiar. No vayan de un solo a imágenes Google y, esta está bonita, esta está bonita. Fíjense que donde dice visitar página, cuando les salga la imagen y ya la vayan a copiar o a guardar, que sea de una fuente fiable. Esto es del laboratorio de aves de Cornell, una universidad en Estados Unidos que tiene un laboratorio que estudia y trabaja con aves. Hay otras páginas de la misma, o si no, si es de algún observador de aves conocido, generalmente se puede copiar de estas imágenes también, ¿verdad? Entonces, aquí está, ¿verdad? Estas son las diferencias. Y para una persona que no conoce, muchas veces es bueno mandar estas imágenes, como mire esta y ahora mire esta. O sea, observa usted las diferencias y así poco a poco se va. Para mí el pico es clave también, o sea, Sí. se nota este de aquí abajo, primero es el pico diferente. Exacto. Pero es cuando uno no es detallado, ¿verdad? O sea, más detallado. Siguiente ejemplo. Este fue un ejemplo que hace poco, las personas que publican en este blog, creo que, o sea, son como varios escritores en un solo blog, y entonces esta entrada la compartieron en Facebook. Y bueno, claramente, en la página de internet que tenemos, que es la biodiversidad de Honduras. Entonces fue una buena oportunidad para, revisar primero las fotos, porque uno también no puede decir, no, eso no es eso. Yo me puse
a ver si me estaba equivocando, pero bueno, llegué a mi consenso de que no era. Le expliqué a la persona, le mandé links de la página donde podía ver fotos de verdad del colibrí esmeralda. Y bueno, se espera que exista una corrección. Bueno, hasta el sol de hoy todavía está en la página, entonces no lo corrigieron. Pero, ¿por qué esto no es un colibrí esmeralda? Aparte que la foto también, yo entiendo, no está de la misma calidad que otras, pero igual creo que se puede saber que no es eso. Eso el rufo en la ala no la tiene. Esto, ¿verdad? Esta es clave. Sí, Pero sí tiene una manchita muscular. La cola también. Ajá. Entonces, creo que mínimo podemos llegar a que el género es el mismo, pero no es la especie, ¿verdad? Eso creo que es Euphorus. Es Euphorus, pero bueno, por la cola rufa, pero no parece que tuviera líneas blancas en la cola. Bueno, pero por eso, yo la verdad no le dije que era tampoco. Si ustedes van a buscar esa entrada, van a encontrar que le digo, creo que sé qué es esto, pero voy a esperar a que otros comenten. Entonces al final se quedó indeterminado. Por ejemplo, aquí es más difícil, ¿verdad? O sea, es como cuando nos dan fotos así. Esta la conozco porque cuando nos dan fotos así, es mejor decir, miren, la verdad es que no sé, ¿verdad? O sea, es la misma foto, es el mismo individuo. O sea, de acuerdo a la lectura del artículo, es el mismo individuo, entonces yo sé que no lo es. Pero a veces también nos pueden entregar fotos así, y bueno, yo podría debatir, bueno, no, pero está muy rufo, la rabadía, veo que al parecer el verde ya acá, pero también yo considero que identificar animales con fotos así no es una buena práctica, ¿verdad? Es mejor no hacerlo, ¿verdad? A menos que, bueno, no sé, yo particularmente no puedo hacer eso. Dice un autor de libros que identificar aves por medio de fotos es lo más difícil que puede haber. Y más si el fotógrafo no le brinda ninguna información de cómo la tomó, dónde era. Eso, ¿dónde era? Y no hay Exacto. otras fotos que le sigan a esa. Ese es el que está en un jardín de alguien en San Pedro Sula. Creo que es la Ceiba. Entonces, ven, por eso también comencé la charla con distribución, hábitat. Todo esto es lo que hace la determinación de un ave. Las personas tienden a creer de que solo es ver, buscar la guía. No, o sea, la clave también es saber dónde está. Claro que puede haber un nuevo registro, o sea, eso es definitivo. Puede haber un registro nuevo altitudinal, ¿verdad? Que el libro de Howell nos diga de nivel del mar a 400 metros y lo encontramos a 700 o 900, no significa de que no puede suceder. Pero hay que documentar bien y unir todas las pistas. ¿Dónde está? ¿Cómo es el hábitat? Y después también a veces qué hacen. Hay muchas aves que se identifican por su comportamiento, ¿verdad? O sea, particularmente en el caso de algunos mosqueros migratorios, como que el autor les describe a uno que mueve bastante la cola, mueve bastante el ala. Entonces, todo junto lo ayuda a usted a identificar la especie. En la misma pose, para que miren que no era, ¿ven? Independientemente de la calidad de foto de la luz, yo creo que se sabe, las diferencias se ven muy claras, ¿verdad? Incluso acá se ve también otro tono. Creo que, o sea, debemos de aprender a conocer, ¿verdad? O sea, es que al principio parece como un colibrí como cualquier otro, pero estas clavecitas son importantes. Siguiente, creo que tiene otra vez. Ok, siguiente. Para mí, Myron menciona Ilocaris helii siempre, pero yo pienso que esta especie es la más confundida. Y me parece curioso porque es más grande. Y cuando ustedes lo detectan, sienten como que viene un mini helicóptero, ¿verdad? Y bueno, ¿qué características tiene esta imagen que no tiene el colibrí esmeralda? Una medio manchita ese Sí, postocular, pero no es igual. El pico es color uniforme también. Sí, negro, ¿verdad? Un poquito más largo, creo yo. Sí. El pecho es todo azul. El pecho es todo azul, no hay No hay una parte blanca. no hay una separación. Es que el colibrí esmeralda es como que tuviera un babero, así lo pienso yo, ¿verdad? O sea, es como un babero turquesa y una pancita sucia. La cola no es bifurcada. Ahí sí Aunque le yo, nota la cola. sabiendo y leyendo la descripción de la especie, tal vez no sea tan obvia, pero este macho tiene una cola violeta. Y aquí nuevamente se puede observar que su cola es violeta. Estos tienen una diferencia, machos y hembras son distintos. Es importante. Yo creo que, bueno, como esta página no los he contactado, pero sí voy a contactarlos, porque esta es una página de gobierno. Esto es de educación ambiental y creo que si ya no toman en cuenta no es nuestra culpa. Y esto se descarga en un PDF como una postal de Honduras.
Entonces, Sí, hay que hacerlo saber. sí, nuestra responsabilidad es decirlo. Yo de esta no me enteré hasta que estaba preparando esta presentación, ¿verdad? De la otra, como era más fácil, y directamente se contactó uno con la persona que lo publicó. Aquí están las diferencias, traté de colocarlos en la misma pose. Aunque aquí ya ven que, oh, bueno, se ve verde, no veo turquesa, pero siempre se ve sucio, verde, manchas, cola, pico dos tonos. Cola bifurcada. O sea, todo esto. Y en el campo, sí son diferentes. O sea, en el campo de estas especies uno es un poco... el tamaño tampoco se debe utilizar en aves en el campo mucho, ¿verdad? Porque uno puede a ojo, yo le doy 2 centímetros más, usted le da 2 centímetros menos, pero sí realmente son separables, por eso. Ok. Este es el siguiente caso. O sea, entonces, no, este no es un caso, ya este es como un repaso de los que yo considero tienden a generar la mayor confusión. Y estos generan mayor confusión porque sí ocurren en los sectores en donde está la esmeralda. La Anthracotherium proboski es quizá el cuarto o tercer colibrí que yo más frecuentemente detecto durante mis conteos, ¿verdad? Entonces, este pico, cera mancha. Después acá es como verde más bien, y este es como blanco sucio, ¿verdad? El babero. Sí tiene un babero este también, pero los tonos son diferentes, y este es más como azul morado, ¿verdad? Cuando el colibrí esmeralda no tiene una buena condición de luz, siempre se va a ver más bien como azul gris, como un azul sucio, ¿verdad? O un azul marino como bandera, moteadito de blanco. O sea, los tonos van en ese gradiente. Un momento. Sí. Es cola dorada. ¿Sí? O sea, ahí... Sí. Es que Blue Turtle Golden Telly. Ok, sí, ese Solo es un para pequeño que lo corrija, error. ¿verdad? Sí, pequeño error. Uh-huh. Y este, ¿verdad? El que estábamos observando anteriormente. Y aquí se puede ver también esa violeta que le funciona. El colibrí esmeralda, si lo ven con su cola abierta también, se describe una mancha subterminal, que es una línea que va antes de que termine la cola más gris que el resto de la pluma. Eso también es una característica que de verlas le puede ayudar a usted a determinarlo. A esto me refería. ¿Ven? Este ya es un tono como más azul bandera, un poco moteado, pero siempre 2 tonos, 2 tonos de pico, mancha postocular blanca, ¿verdad? Okay. Bueno, y en conclusión, es importantísimo saber cómo es un colibrí esmeralda. No solo dónde vive, porque creo que eso es lo que más tenemos nosotros en la mente, es del bosque seco. Pero, y aún así eso todavía ni se termina de entender, ¿verdad? Porque se ha detectado en otros hábitats. Poco de la ecología realmente se conoce. Entonces, realmente es una especie endémica de Honduras, se encuentra en peligro. Aprovecho para decirles que está considerada en peligro por la UICN. Sin embargo, aunque estuviera en menor preocupación, vulnerable internacionalmente, la situación del país es tal que la destrucción de ese hábitat es más rápido. De hecho, históricamente siempre ha sido rápida. Yo tengo la oportunidad de consultar con algunos propietarios de bosque. Cuando yo llego a un bosque que a mis ojos se ve como un bosque en etapa avanzada, y les digo, ¿cuánto tiempo tiene este bosque de estar así? Ah, no, hace 5 años era un potrero. O sea, que el bosque también tiene una capacidad rápida de regenerarse, ¿verdad? Entonces, la ganadería es lo que es más típico que destruye este hábitat, pero también puede ser la agricultura, ¿verdad? Pueden ser otras cosas, otras causas antropogénicas. Entonces, es importante que sepamos, ¿verdad? Cuando alguien nos consulte, y ahora que en internet se comparte todo, prestar un poco más de atención si ellos están diciendo que algo es colibrí esmeralda, realmente no lo es, ¿verdad? Sin tratar de desanimar a las personas que realmente quieren hacer conocer los recursos, porque para mí eso es bastante valioso, ¿verdad? O sea, siento que hay gente que, como les digo, no se toma ni la molestia de leer y copiar y pegar algo, ¿verdad? Y las personas que no identificaron bien, entonces se tomaron la molestia de tomar con sus cámaras esas imágenes, ¿verdad? Y colibríes que estaban lejos, con los recursos que tenían. Entonces solo tenemos que enfocarlo hacia un mejor camino. Y bueno, básicamente esa era la presentación. Empecemos, ¿quieren con preguntas o discusión? ¿O alguna otra especie similar que se me olvidó mencionar?
Fabiola, Sí. ¿usted ha visto en todos los departamentos ya la Esmeralda? No. O sea, todos donde están. No, de hecho, O el ancho. solamente he trabajado en el ancho. No sé, vos has salido a verlo aparte de Conozco los de Olanchito y los de Santa Bárbara, de los de Gracia no los conozco, ni de Olancho. Y se parecen mucho, o sea, tienen ciertas diferencias. Pues yo los veo igual, ¿no? Pero tal vez la vocalización habría que ver si son o tienen algunos acentos más diferentes. Sí. Sí, sus vocalizaciones son frecuentes, o sea, realmente una vez uno se acostumbra a ellas, no existen otras. Y en Olancho, ¿qué flores visitan? Visita o sea, realmente tiene el recurso floral para él es importante. Visita bastante este cactus, ¿verdad? Se me acabó la batería. Que hasta el momento lo tenemos identificado como Nopalea hondurensis. También utiliza bastantes estratos. Los hemos visto en las flores que son de hierbas como las salvias, que la gente ahí en ese sector les llama chupagorrión y son flores de tonos morados o rojos. Pero también las mariposas utilizan ese recurso, pero cuando estas flores están ahorita pasó su floración, ellos visitan bastante esas flores del chupagorrión. Las bromelias, me parece que las bromelias ahorita ellas están entrando en floración, son utilizadas y enredaderas y básicamente entre esos cactus, las enredaderas como la hipomea. De mico. Ahí en el ancho por también, todos lados. Sí, es cierto. Eso es usado por varias aves. Entonces sí, utiliza bastantes especies, ¿verdad? Y pienso que esta es una especie importante para ellos. Los he observado que permanecen más tiempo en esos cactus, por ejemplo. Es la oreja de vaca. La oreja de vaca, exactamente. Y por comportamiento ellos defienden bastante su territorio cuando están cerca de vaca. En las otras, generalmente, sí, había una percepción, cuando yo entré a trabajar ahí, creo que había una percepción de que era desplazado por el colibrí Amazilia rutila, pero siento que no es, a mi percepción no es así. No estoy haciendo un estudio de comportamiento, claro está, ¿verdad? Y medir competencia y desplazamiento es difícil en ecología, pero yo lo he observado bien parejo, la verdad. O sea, uno a otro y el otro, y viceversa. A mí me parece cuando tanto Santa Bárbara o Lanchito, que es más, o sea, todo colibrí es así, Sí, se crea así, más Rottweiler. Y son peleas de cuerpo, eso sí lo he observado. Sí. Y los sacan lejos, ¿no? Sí. Pero ese me parece más peleón que los otros, mucho más, tal vez por lo poco de los recursos, ¿no? Entonces así, ahí uno ve que y los sacan lejísimos. Sí, realmente sí son bien. Y después fuera también están, ¿no? Sí, defienden sus recursos, ¿verdad? Sus recursos florales. ¿Y cuánto tiempo tienen ustedes trabajando ahí? Empecé en agosto del 2014 hasta la fecha y termino en julio, a finales de julio. Exacto. ¿Y qué está haciendo exactamente? Bueno, tengo dos objetivos. El primer objetivo es refinar el conocimiento de la distribución para el Valle de Galta, ¿verdad? Porque se sabe que tenemos de los fragmentos de bosque seco que quedan en el país, se piensa que Galta es el más vulnerable. De hecho, cuando se estaba proponiendo esta especie para que entrara al acta de especies en peligro de Estados Unidos, Anderson et al. Dijeron de que si la tendencia continuaba en Agalta, para el 2025 la población iba a estar extinta. O sea, es uno de los más frágiles. Entonces es entender mejor la distribución. Y lo segundo es de estos sitios en bosque seco, porque el Valle de Galta es bastante grande y no puedo especializarme por tipo de hábitat. Quiero comprender y caracterizar estos sitios en donde él está utilizando el recurso floral. Y por eso es importante también para mí estar ahí la mayor cantidad del año posible, porque el recurso floral cambia. A veces, o sea, cuando llegamos nosotros teníamos bastantes enredaderas, ¿verdad? Ahora tenemos más orejas de vaca y más epífitas. Entonces eso va cambiando y obvio la especie se va utilizando lo que está disponible. Entonces esos son mis dos objetivos. ¿Y esta especie visita los patios de la casa, ahí en Olancho? Yo vivo en San Esteban, en sí, es el pueblo. Tengo que salir a las propiedades fuera. En San
el colibrí canelo, ¿verdad? O sea, hay otra distinción, pero no lo coloqué porque realmente es más fácil distinguirlos. Aquí es un colibrí completamente café. Pero en el campo nosotros andamos con una lámina y les decimos, les preguntamos primero cómo es y nos lo describen y luego les enseñamos la lámina y entonces ya es como, mire, esto es diferente y así. Y así fue en Olanchito, así que decían que estaba lleno Olanchito, pero era así. Sí. Otros, así cuando, sí. Sí, cuando uno ya les pregunta, luego ya ellos mismos le dicen a uno, no, pues ya no sé. En otras veces, porque bueno, es un lugar pequeño, casi todo el mundo sabe ya en qué estamos, ¿verdad? Entonces cuando vamos al supermercado, venga, me dice, le enseño. Tengo una foto del colibrí y me enseñan la foto y es una masilla pero es una bonita foto de una masilla. Pero entonces son oportunidades para decirles de que no es el esmeralda hondureño. Entonces es importante también hacer un énfasis en la población de que es una especie que solo existe en el país, porque siento que eso, a veces más por pues, cuestiones de orgullo, la gente puede apreciar un poco más ese recurso. Y cuando decimos Valle de Galta, no comprende el Parque Nacional Sierra. No, comprende municipalidades, por ejemplo, los puntos que tengo no sobrepasan los 580 metros. Son sitios de bosque seco. No estoy tomando en cuenta los sitios que son que tienen más influencia de roble o pino. Hay unos que quedan cerca, pero no tenía suficientes sitios para visitar. Me iban a salir disparejos y tenía que tener una cantidad más equitativa de los mismos tipos de hábitats, ¿verdad? Entonces yo estoy tratando de, aparte de que es bosque seco, tengo puntos en bosque seco ralo, sitios en donde han clareado bastante el sotobosque para que las vacas ingresen a pastar en las épocas de verano, o ralos en el sentido de que tienen muy poca vegetación, poco a poco han ido sacando leña, porque muchos de los árboles son utilizados para leña, son buena leña, o para construcción de postes, que es lo que cerca las propiedades de la gente. Y tengo sitios que son continuos, o sea, que ya tienen todos los niveles de la estructura. Entonces en eso me he enfocado. Y sí, no es la sierra, o sea, solo es en el valle. ¿Y nidos? Todavía no tenemos resultados de esto, pero se espera que tengamos los resultados ya para el informe final. ¿Y cuántas especies hay de colibrí ahí donde está? Aquí 7, son pocas, realmente son pocas, ¿verdad? Y especies de aves creo que hasta el momento llevamos unas 180, ¿verdad? Y la época de migración fue muy importante, yo creo que es algo que queremos mencionar, porque, bueno, utilizan estos pequeños fragmentos de bosque seco también, ¿verdad? ¿Y la abundancia? ¿Cómo es de las 7 especies? Bueno, ¿Cuál es más abundante o todos son iguales? Pues abundancia, frecuencia voy a decir ahora, porque queremos hacer 3 visitas a los mismos puntos para ver si podemos sacar un estimado de densidad, pero yo creo que en frecuencia, la verdad es que Amasilla lucia es bien frecuente. Después le seguiría Amasilla rutila y después los demás varían. De hecho, y varían por épocas, o sea, hay unos, antes mirábamos más